Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Datos Sueltos, un podcast producido por Data Analítica, enfocado en discutir ideas, no solo desde el punto de vista tecnocrático, sino basado en el análisis de datos y cómo estos nos afectan en nuestra vida diaria. Un gusto saludarles por aquí, Osmel Brito, quien dirige este podcast, y en la producción, Vicky Martínez. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un buen amigo mío, Marco Kowalski. Marco es ingeniero en información de la Universidad Tecnológica del Centro, en Venezuela. Estudiamos juntos y nos graduamos juntos. Marcos trabajó en el grupo Procesa en Valencia, Venezuela, siendo supervisor de base de datos, supervisor de sistemas, trabajando con Oracle y Unix, y así como también soporte de PCs, usuarios, network, es decir, ha hecho de todo. También trabajó con el grupo Sophos, una consultora muy importante en Venezuela, dedicada a la implementación de SAP, y realizó técnicas lead de outsourcing de ERP, también supervisor a nivel de outsourcing e implementación de ERP como SAP, BAN y soporte de base de datos. Así que el conocimiento que Marco que tiene de base de datos es muy bueno. Ahora, desde el 2015, ya son 8 años, ¿no, Marco? Estás Sí, en Puerto Rico, está en Puerto Rico con Evertech Group, siendo IT DBA de la gestión de práctica de operaciones y trabaja en soporte de base de datos con todos los clientes que cubre Evertech. De verdad, para nosotros en Data Analytica, en Datos Sueltos, es un honor compartir esta edición del podcast. Y adelante. Yo quiero centrar, Marco, antes de que inicie, con la idea central de esta discusión de cómo ser un DBA en un mundo de cloud y big data. Entonces, bienvenido, Marco. gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Una pequeña corrección, me encuentro en Puerto Rico desde el 2002. Ok, Eh, Tengo ya 22 años, 21, 20, voy a cumplir 22 años ya en Puerto Rico. Eh, y mi última trabajo, labor es en Evertech desde el 2015, dando soporte a todas las bases de datos. Y definitivamente, eh, desde la aparición de todas estas nuevas tecnologías en el cloud nos ha permitido o nos ha obligado a cambiar el paradigma, no solamente del DBA, yo creo que a todos los niveles de infraestructura, pero vamos a concentrarlo con los datos y con los DBA, que es el tema de hoy. ok, qué bueno. Para que nuestra audiencia te conozca un poco, a pesar de que ya yo hice un breve resumen de tu experiencia, es corto lo que dije para la larga de la experiencia que tienes. ¿Cuántos años tienes siendo DBA, específicamente, siendo DBA? Bueno, sin ánimos de ponerme más viejo de lo que soy, tengo 39 años trabajando como DBA. En el campo de trabajo, o sea, desde que estoy trabajando oficialmente, aunque tuve unas experiencias anteriores siendo pasante en mi primera experiencia con Oracle, en donde prácticamente el 93, o sea, le estoy agregando prácticamente 2 años, 3 años más, y en una iniciativa que fue de cursos entre Unitec y una empresa que en aquel momento en Valencia se llamaba Syscorp, que daba justamente cursos de Informix y de Unix. Así que tengo 35 plus, 39 plus años siendo DBA y en el mundo de base de datos con Unix, Oracle, Informix, etcétera. Ah, bueno, también tengo que recalcar la primera vez que en la universidad llegamos con la primera versión de Windows 3.1 Workgroup Edition, Los Group que Edition. tenía el SQL Server, ¿te acuerdas? Ajá, sí, señor. Sí, Así señor. que es un poquito más atrás, pero en el campo laboral, 39 años plus Wow. de base de Ya nos datos. ha ido respondiendo la siguiente pregunta que yo te quería hacer, pero no la voy a dejar de hacer. En el mundo de las bases de datos hay distintos sabores, y a mí me gusta llamarlo así, sabores, más que marcas. ¿Con cuántos sabores? Ya me dijiste que tocaste Informix, tocaste Oracle, SQL Server, yo creo que son los tres más grandes, pero ¿qué otro sabor de base de datos tocaste? Y, Bueno, empecemos con Informix, ok, Sybase,
Sybase todavía existe un poquito, pero Informix es un defunction. Informix lo compró IBM y lo absorbió con DB2. Y de bases de datos, si vamos a llamarlas aquellas, todas aquellas herramientas que nos tuvimos oportunidad de trabajarlas y de programar, estaba FoxPro, DBase, Paradox, todos esos tipos de modelos de base de datos que empezaron toda esta panacea de convertir el archivo en un almacenamiento de datos para crear una aplicación. Exactamente, muy bien. Eso es bien importante porque fíjate que en el mundo de hoy, yo siento, y lo vamos a seguir discutiendo más adelante, yo siento que estamos retrocediendo, ya que nosotros que venimos de haber programado en lenguajes que ahora nos llaman legados, bueno, ya de hace tiempo se llaman legados, como COBOL, RPG, que se usaban archivos planos para almacenar los datos y tenías que hacer algoritmos de búsqueda y algoritmos de búsqueda binaria y todos estos algoritmos que aprendimos en la universidad. Con la aparición de las bases de datos, yo siento que nosotros habíamos dado un paso adelante. ¿Por qué? Porque ya nos olvidábamos de los archivos planos, teníamos bases de datos con un sólido almacenamiento y una capacidad de procesamiento que nos ahorraba el tener que reprogramar o reconstruir rutinas de búsqueda y ordenamiento, cosa que ahora estamos volviendo hacia atrás. Como te digo, más adelante vamos a ver ese detallito. Pero ahora viene mi pregunta, ya que estamos migrando, yo tengo una cantidad importante de publicaciones, a mí me llegan una cantidad importante de publicaciones, emails, revistas físicas, en donde los vendors hoy están vendiendo la idea de que con las bases de datos en la nube, bases de datos, no, lo que llaman esta nueva tecnología serverless, sin servidor, en donde separan el almacenamiento del cómputo y todo aquello, el papel del DBA se va a ver disminuido, el papel del DBA va a cambiar, porque supuestamente hasta con inteligencia artificial, cosas que antes el DBA tenía que trabajar, como verificar el almacenamiento, la fragmentación de los table space, todo aquello, los vendors hoy están proponiendo o están planteando que el papel de DBA va a verse disminuido, va a cambiar. ¿Tú lo crees? ¿Tú que eres un DBA Mira, en la práctica? ok, el papel de DBA en el cloud definitivamente va a cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque el DBA tiene que evolucionar, tiene que cambiar su forma de pensamiento porque ya la infraestructura no le pertenece al vendor del cloud. Y en experiencia de utilizar plataformas as a service, como son todas las plataformas en el cloud, infrastructure as a service, platform as a service, service as a service, toda esa infraestructura, a menos que crees el virtual, que si te lo permiten todavía, crees el virtual en el cloud. Y aún así, mucha de esa infraestructura que utiliza el virtual y que utiliza las as a service no te pertenece. Claro. Recientemente, o sea, todavía existe que el DBA cuando va a la máquina tiene que pensar dónde va a colocar el data file, cuáles son el rendimiento de los discos, cuál es la memoria que va a utilizar, cuánta memoria, cuál es el CPU. En el cloud, el DBA ya deja, o sea, se tiene un poco aparte de ese tipo de racionamiento o de decisiones y debe confiar más en la plataforma, por un lado. Y por otro lado, tienes que estar más pendiente de que la plataforma es posible que no le permita crecer en un solo recurso. Por ejemplo, si yo entiendo de que tengo un almacenamiento muy grande y necesito tener más memoria para poder leer los datos, pues hay vendors que te dicen, no, si tú quieres subir de memoria, tienes que subir en CPU y tienes que subir en accesos, en IOPS. No es algo que yo pueda mover como si fuera un equalizer y mover entonces las palanquitas que me interesen. No. Hay vendors que te dicen, ok, pero tú quieres subir en memoria, tienes que subir en CPU y en IOPS. ¿Quieres subir en IOPS? Tienes que subir en CPU y memoria. Por lo tanto, la evolución del DBA tiene que ser en gestionar el uso de esa nueva plataforma, esa nueva arquitectura, que no le pertenece, pero que tiene que obtener mayor rendimiento. Y esa es otra de repente que podemos llegar ahí.
el rendimiento. El DBA se encarga de que la base de datos siempre esté disponible y tenga el mejor rendimiento para la aplicación. Pero ese rendimiento viene con dos retos: la percepción y la ejecución. En la percepción está cuando la persona, el usuario, quiere obtener información de la base de datos a través de la plataforma, a través de la aplicación, y tiene que esperar por esa respuesta. Hay usuarios que dicen, yo debería tener esta respuesta en 3 segundos. Hay otros usuarios que ponen a correr el reporte o ponen a correr lo que necesitan, van a buscar agua, regresan, ya tengo los datos aquí. Su percepción es diferente. Claro. Por eso es que el reto del DBA es manejar la percepción del usuario y que la ejecución sea la correcta. Que la ejecución, el query sea ejecutado correctamente contra la base de datos, que no consuma tantos recursos, es lo que llamamos la entonación. Okay. La entonación definitivamente para una máquina o para un equipo que maneje un DBA on-premise es diferente a una entonación que hagamos en el cloud. Vuelvo y repito, porque cuando entonces necesito subir alguno de los recursos que me va a permitir mejorar el rendimiento de esa query, tengo que subirlo de los otros recursos porque el vendor o la plataforma así lo necesita. Fíjate que tocas varios puntos interesantes, y es lo que yo también he visto en la práctica con algunos vendors en nube, precisamente eso de que te atan el subir el almacenamiento, la memoria, a pesar de que la promesa de estas nuevas arquitecturas es que logramos ya separar almacenamiento de procesamiento. Una de las críticas que muchos programadores, y eso viene del mundo de los que se dedican a la programación como tal, es que las bases de datos, como las conocemos, las bases de datos que ya tú mencionaste previamente, estaba atado, o sea, el crecimiento solo podía ser vertical, no podía ser horizontal. O sea, tú tenías que crecer el servidor, almacenamiento, procesamiento. En cambio, estas nuevas arquitecturas, muchas de ellas basadas en el corazón de lo que fue Hadoop y estos procesos, están vendiendo ahora de que el separar el almacenamiento del procesamiento. Y eso me hace recordar un poco a cómo se trabajaba antes. Antes tú tenías el almacenamiento separado del procesamiento. Entonces, no es volver un poco atrás. O sea, no estamos echando para atrás un poco en aras de, porque ahora vivimos en un mundo de Big Data, necesitamos mucho almacenamiento. Aquí estás trayendo varios puntos. Okay. Interesantísimos, que definitivamente son los que tú me haces estas ideas y entonces entramos en la controversia. Primero y principal, el procesamiento nos va a dar el rendimiento. O sea, yo debo procesar la data que almacené para presentarla y tener un rendimiento y que el usuario vea que hay una mejor utilización del recurso o de la plataforma. Segundo, el almacenamiento me da el volumen. ¿Cuánta data yo estoy almacenando? ¿Cuánto estoy llevando ahí? ¿Ok? Okay. Procesamiento más almacenamiento me va a dar la velocidad del acceso. O sea, entonces, ¿cómo estoy yo extrayendo la data? ¿Y tú sabes cuál es el truco del cloud? En el cloud tú puedes almacenar y procesar lo que tú quieras. El problema es extraerlo. Exacto. El costo del cloud no es que tú lo coloques en el cloud. El costo del cloud es que lo leas, que lo proceses y lo muestres. Ahora, sí también no lo tenía en la mente, pero sí acabas de tocar un punto muy importante, que es la queja del escalamiento horizontal. Y es que estas nuevas plataformas, como lo son en el cloud, voy a hablar de una plataforma sin ámbitos de propaganda en AWS, en Aurora, es una plataforma de AWS que permite que una base de datos pueda expandirse horizontalmente para obtener mayores lecturas. Lo que quiere decir de que si eventualmente más gente necesita leer de la base de datos, pues elásticamente va a crear los servicios virtuales necesarios para que esos IOPS y esas lecturas sean posibles. Eventualmente, cuando ya están en desuso, pues se reducen las lecturas.
Sin embargo, esa plataforma y esta tecnología no manejan el lado de la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escritura siempre es por un solo nodo activo. Y eso sucede en la mayoría de las plataformas. En la mayoría de las plataformas tú tienes siempre un nodo activo y todos los demás son pasivos o de lectura. Eso ocurre también para la tecnología, vuelvo y repito, sin ámbitos de ninguna propaganda, el Microsoft Always On, el Aurora con MySQL o la Aurora Postgres, la única, y también en IBM en DB2. La única plataforma que tiene una arquitectura activo de bases de datos hasta los momentos que tengo conocido es el Oracle RAC. Es el Real Application Cluster, en donde todos los nodos participantes del clúster tienen acceso de lectura y escritura a la base de datos. Obviamente, las arquitecturas de solamente una lectura y varias escrituras son menos costosas y las activo son más costosas. Son más costosas, claramente. Pero es lo que tú necesites, porque es lo que necesita el negocio y lo que necesita la aplicación. Ahora, volviendo al punto de la panacea de separar el almacenamiento del procesamiento, y hablaste de Big Data, sí, quieren separar el procesamiento del almacenamiento porque el procesamiento es tu CPU memoria. Es como tú estás buscando la información. En cambio, en el almacenamiento, tú tienes que buscarla con los IOPS, que es otro recurso. El recurso más caro en el cloud son los IOPS. Exacto. El CPU también te cuesta, pero que lo que más te cuesta para obtener la información son los IOPS. Porque, ¿qué pasa? Míralo como los celulares. Cuando tú contratas un servicio de Internet, te dicen, tienes Internet ilimitado hasta que bajes 2 gigas. ¿Qué estás haciendo? Estás leyendo data de Internet hasta 2 gigas. Ilimitado. O sea, te lo puedes comer en 10 días como te lo puedes comer en media hora. Exacto. Y de eso, aparte, te tengo un chiste bien bueno de eso que me pasó. Pero, ¿qué pasa después de los 2 gigas? Te tengo que restringir porque le estoy prometiendo la misma velocidad de los mismos 2 gigas al resto de gente. Entonces, ¿qué sucede? Que tu aplicación, si es de alta visibilidad para mucha gente o si es de alta disponibilidad, pues necesitas esos IOPS, que terminas contratando más acceso de almacenamiento. Pero te dicen, pero que para contratar más almacenamiento, más acceso de almacenamiento, tienes que contratar más CPU. Exacto. Volvemos a lo mismo. Volvemos a esos valores. Que si necesito más acceso de datos, necesitas subir el CPU y la memoria, necesitas subir el CPU. Exacto. Así. Ahora, en el punto del Big Data, aquí se habla de Big Data o se menciona a veces Big Data como los datos de la base de datos grande, o sea, que tengo una base de datos grande. Y no necesariamente eso. Exacto. Y no es necesariamente eso. El Big Data es exactamente el dato grande. Big Data es el dato grande. O sea, acuérdate que, y aquí te tengo un pequeño timeline. Cuando empezamos, eran files. Exacto. Le decíamos files. Después lo empezamos llamando data files. ¿Por qué? Porque contenían datos que me interesaban. Luego, el conjunto de data files lo nombramos database. Exactamente. Perfecto. Luego salieron, claro, ojo, tú tienes toda la razón, lo comentaste hace ratito. Esos archivos de datos teníamos que nosotros programar, todo el mundo tenía que programar para hacer las relaciones, dónde estaban, En el database, ya el database, el motor, te permite tener la tabla, te permite tener el dato y tú construyes la relación con los constraints, que todavía se construye. Luego, todo ese volumen de datos de database, tú dices, lo necesito en un data warehouse, porque necesito mi volumen de datos transferirlo de mi database a mi data warehouse. Exacto. Porque todo el mundo quiere consultar esa data. Y todo el mundo quiere consultar la data de ventas, la data de finanzas.
ocurre también mucho, todavía ocurre que tienes el sistema de finanzas, el sistema de ventas, el sistema de marketing, el sistema de operaciones. Han consolidado en los Material Resource Planning, los MRP y los ERPs, ¿cierto? Pero siguen tratando datos separados. La gente sigue teniendo sus hojitas de cálculo por ahí. Exactamente. Pues el Data Warehouse se convierte en el Data Lake. Entonces, Y en algunos casos en data swamps. en Data Swamps, correcto. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que el Data Swamps suena como eso. El swamp es la laguna que tiene toda la porquería ahí, exactamente como Exactamente. se piensa. El lago es un poquito más bonito. El lago tiene los botecitos, está cristalino, está amplio, pero tienes toda la razón, está el Data Swamp y está el Data Lake. ¿Pero qué son, entonces, qué son Data Swamp y Data Lake? Son justamente todos los orígenes de datos que tengas empresarialmente accesados desde un framework. Aquí va tu pregunta. ¿Volvimos atrás? Definitivo, porque estamos ahora tratando las bases de datos y los archivos y estamos tratando de utilizar archivos de mayor acceso posible, como los archivos de texto, Parquet, XML, Excel, lo que sea, como parte de la base de datos empresarial, que no me interesa dónde esté, pero lo tengo que accesar. Punto aquí, y es que aquí ocurren justamente dos cosas. Primero, hay que pensar en la evolución de los datos. O sea, el dato evoluciona, cómo es evolucionado de accesar un simple carácter, o sea, archivos planos en caracteres, a archivos que contengan inclusive imágenes y big data. Exacto. Porque ahora tú no haces, por ejemplo, una aplicación de finanzas no te va a hacer una requisición o no te va a soltar un cheque sin antes tomarle la foto al cheque y almacenarla en la base de datos o pasarle la factura digital del vendor y almacenarla en la base de datos. Exactamente. ¿Cierto? Pero por eso es que el Big Data, el dato grande, es diferente a un Very Large Database. El Very Large Database es mi base de datos y mis archivos grandes. Ese es el reto es uno de los retos también del DBA actualmente. ¿Cómo mantener el rendimiento de la base de datos? Ojo, acuérdate que la base de datos te acabo de mencionar que puede formar parte de un componente del data lake de la empresa. Por lo tanto, el DBA tiene que tomar el rendimiento de esa y de todas las bases de datos y preguntarse, ¿cómo tengo yo que mantener el rendimiento de esta base de datos? Y hay unas limitaciones. Te acabo de mencionar que muchas veces en el cloud las limitaciones son de iOS. No solamente en el cloud, on-premise. Lo que pasa es que en on-premise podemos manejar y podemos gestionar mejor estos parámetros, pero sigue siendo un reto. Por lo tanto, las bases de datos deben tomar en cuenta y la empresa debe tomar en cuenta cómo es el aging, la antigüedad, cómo el dato se causa edad, se, se, se pone más viejo. Sí, exacto. Quiero Tiene decir, la es la antigüedad caducidad de los va. datos. Entonces, en una base de datos, como todas las bases de datos, tienes un dato actual, debes tener un dato histórico, deberías pensar que esos datos históricos deben ir archiving y eventualmente los datos de archiving lo entras en desuso, porque por ley tú no tienes que mantener más esos datos. Lo que pasa es que, ¿dónde debemos concentrar el I/O? ¿Dónde debemos concentrar el acceso y el rendimiento? En mis datos actuales. En los datos actuales. ¿Para qué uso los datos históricos? Pues para comparar, para saber cómo me fue entre el trimestre o dependiendo del aging, dependiendo de la antigüedad, cómo me fue el año pasado. Si lo necesito, pues por auditoría los busco en los históricos o los busco en los archiving. Exacto. Pero, ¿cuál es mi rendimiento en el dato actual? Y eso es algo que hay que decidir. La empresa tiene que decidir cuáles son sus datos actuales. Pero siempre no siempre, sino que, perdón, no siempre, pero sí la empresa debe ya empezar a saber la antigüedad de sus datos para poder tener mejor rendimiento. No sé si me he extendido. No, muy bien, muy bien. Y tocaste dos puntos que quería continuar con la pregunta. Y esto que tú hablas del archiving de los datos es bien importante
porque yo siento, hace algún tiempo, después que yo salí de Venezuela, un día me encontré una noticia que una abogada estaba hablando en un juicio contra un buro de crédito y la abogada refería al derecho al olvido. Yo, primera vez que yo escuchaba el término, después me puse a investigar un poco y es hasta una doctrina legal y todo aquello. Y uno de los temas de este mundo de base de datos, y tú lo tocaste muy bien, es el tema de, como los datos es barato el almacenamiento, las empresas los dejan ahí y las empresas de todo tipo, están los datos ahí y no necesariamente, o sea, yo lo he pensado en los últimos años, no necesariamente es bueno guardar todos esos datos. O sea, te pongo, y es una de las que de las situaciones que yo he planteado en discusión. En el mundo físico, en el mundo analógico, los códigos de comercio, códigos mercantiles de todos los países, las leyes mercantiles, obligan a que las empresas solo tengan registros contables de los últimos 5 años. Si es un negocio altamente regulado, bancas, seguros, exigen que sean 7 hasta 10 años. Entonces, si en el mundo analógico existen esas restricciones de almacenamiento, el mundo digital no es más que un reflejo del mundo analógico, debería llevarse esas restricciones, pero hoy tenemos globalmente autoridades tributarias que montadas en esta ola de el Big Data, de lo barato que es Big Data, pueden tener almacenados 20 años de operaciones. Y hablo de autoridades tributarias, pero puede ser en líneas generales, buros de crédito, o sea, pensemos en entes privados, récords criminales. Entonces, el ciudadano se ve de cara a que no hay derecho al olvido, o sea, no hay forma de que se olvide un elemento, o sea, alguien lo leía, hay un libro que recomiendo mucho que se llama Armas de Destrucción Matemática, a pesar de que la autora tiene cierto sesgo que no me gusta, ella plantea precisamente eso, o sea, una persona que cometió un crimen o un delito, no hablemos de un crimen, un delito leve, ¿hasta cuándo vas a mantener el récord del registro del delito? Porque hoy en día es muy barato mantenerlo, hoy en día es muy barato guardarlo. Entonces, eso me llamó la atención y yo siento que las empresas, por lo menos en este lado del mundo, quizás en el mundo desarrollado ya se están tomando en cuenta. En Europa, la directiva de protección de datos es bastante agresiva en cuanto a eso, con los privados, con el Estado no. Entonces, siempre hay yo tengo esa discusión. Eh, pero yo creo que hay que empezar a mirar el tema del aging del data y hasta cuándo se conserva. Tú tocaste un punto del tema y que ha sido parte de la discusión que hemos tenido, de que si estamos regresando atrás. Y yo veo que todas estas plataformas, lo comentaba yo en un post que hice en LinkedIn, en donde yo decía, o sea, en serio, la oferta de almacenamiento de todas los vendors son archivos planos. O sea, te venden de que lo más fácil es un CSV o archivos con nombres rimbombantes, pero siguen siendo archivos planos, como Parquet, un nombre rimbombante, pero sigue siendo un archivo plano debajo. Y un archivo plano desde el punto de vista, hasta un punto de vista medio binario, como aquellos archivos planos que nos tocaba programar cuando programábamos en Pascal o en COBOL. Entonces, siempre la pregunta es, estamos regresando atrás. ¿Y por qué estamos regresando atrás? De verdad es más eficiente usar estos archivos que, que los que nosotros, cuando descubrimos los datafiles, para nosotros era una maravilla. Nosotros decíamos, salimos de los archivos planos, nos encontramos con bases de datos Base de datos relacionales relacionales. que nos quitaban el esfuerzo y el tiempo de tener que buscar en qué archivo tengo el dato para relacionarlo. Exactamente. Y pues, entonces hacer el programa o el select, claro que cuando le pusimos select a Fox Pro, nosotros, ¡ah! ¡Al fin! Y Exacto. entonces podemos seleccionar entre diferentes archivos, definitivo, que eventualmente eso se nos convirtió en un motor de base de datos con, con data, con las relaciones y con
primera forma normal, segunda forma normal, etc. El tema aquí con esto es, primero, estos archivos nuevos, algunos sea, yo no lo he buscado, no lo he visto todavía, pero estos nuevos archivos con quiera, te van a poder soportar, por ejemplo, que sean de 25 teras, 10 teras. Vas a tener que recorrer un archivo de 10 teras. O sea, vas a tener que buscar en un archivo de 10 teras secuencialmente, que es de texto, definitivamente. Y una vez, hace muchísimo tiempo, yo creo que inclusive yo todavía estaba en Valencia, hace como unos 10, 15 años, leí un foro justamente de sus gerentes de soporte y de sistemas, en donde les preguntaron a todo el mundo cómo era mejor buscar los tickets de soporte. Y muchos estuvieron de acuerdo que los tickets de soporte era mejor buscarlo en un archivo de texto. Pero porque en ese momento el archivo de texto posiblemente era de par de megas. Exacto. Ahora, la data que manejamos o la data que se maneja no son de megas, son de terabytes. Muchas bases de datos ya manejan el nivel de petabytes. Exacto. O archivos en gigabytes o en terabytes. Entonces, el tema no es tanto que estamos regresando a un formato de archivo que sea más rápida, de más rápida búsqueda, donde la búsqueda secuencial me ubica el registro con mayor rapidez que en un archivo indexado donde puedo buscar el bloque primero y debo tener un motor entonces que tenga los procesos en secuencia. No, porque un archivo de texto lo lee todo el mundo. 4 procesos buscando dentro del archivo de texto secuencialmente, lo que hay que tener cuidado es quién lo bloquea para hacer algo. Eso es otra cosa. Pero definitivamente buscar un archivo de texto es más rápido que buscar en archivos de base con un motor de base de datos. El tema está en que si esos archivos van a tener la capacidad de almacenar toda la información que se le está pidiendo para ese nivel de registros. O sea, llevar el archivo a terabytes. Ok, perfecto. De hecho, hay muchas otras tecnologías que están promocionando, son nuevas, justamente para las bases de datos grandes, las bases de datos de data warehouse, como lo son lo que es el Redshift, el Iceberg, hay muchas otras. Pero estamos volviendo atrás, Osmel, porque colocar el motor de base de datos as a service, no es propietario de ese servicio, de ese cloud. Me explico. Tú quieres transferir tu base de datos, que es posiblemente SQL Server, y si lo quieres en el vendor nativo, lo vas a meter en Azure, en Microsoft. Pero lo puedes poner en cualquier cloud. Claro. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Que a ti te llega y te sucede cualquier problema en ese cloud y le vas a tener que pedir soporte ¿a quién? Al vendor original. Y el vendor original te va a decir, bueno, si lo tienes fuera de on-premise y no está en mi cloud, pues estas son mis limitaciones. Eso es un punto. El otro punto es que sí, utilizar archivo de texto posiblemente nos dé esa ventaja de un mayor o menor rendimiento. Pero a la final vamos a terminar con el data lake, que es que el archivo se me va a llenar, me va a causar lentitud, por lo tanto tengo que crear otro archivo. Y entonces lo tengo que anexar a mi diccionario de datos, que es leer de otro archivo. Volvemos al concepto o al uso del data lake, que el data lake es un framework en donde yo tengo los datos y ese framework se va a encargar de buscar el dato donde esté. Posiblemente sea mejor buscarlo en un archivo de texto que en un archivo o que en una base de datos. Es un motor de base de datos. El que vayamos para atrás es simplemente porque el NoSQL o el SQL columnar es mucho más rápido que esperar que el motor de base de datos me dé respuesta. Esto sin ningún tipo de alegoría a ningún motor de base de datos que sea bueno o sea malo. Simplemente es cómo conseguimos el mejor rendimiento para que la aplicación responda más y mejor. No hay tema de que si es mejor uno o el otro. No estamos en ese punto, en ese foro en este momento. Estamos en el punto del acceso a los datos.
Y si el dato que yo tengo en una base de datos, un premise, está lento, y la promesa de que colocarlo en un archivo de texto en el cloud va a ser más rápido, la decisión gerencial va a ser colocarlo en el cloud. Exacto. Eso me lleva a una última pregunta. No sé si te acuerdas en nuestra época de estudiantes, yo creo que dos de los profesores que más nos marcaron a nosotros fue nuestro querido y ya prematuramente fallecido Harold Villaquirán y Luis Alberto Soria. Y yo siempre recuerdo que en las clases del profesor Soria, que yo creo que uno las aprecia luego que sales de la universidad. ¿Y cómo las usas? ¿Y cómo las Perdóname. usas? Y Exacto. las usas. Yo las uso constantemente, créeme. Exactamente. Y yo siempre recuerdo aquella frase que a nosotros nos chocaba, que el profesor Soria decía que un ingeniero en información podía ser ingeniero en información sin programar. Y él se burlaba de nosotros, los programadores, lo que él nos llamaba a nosotros los programadores. Del otro lado, Harold se burlaba de él, porque él decía, bueno, que todo ingeniero debía saber programar. Hoy en día, después de 25, 30, casi 30 años de ejercicio profesional, yo veo a distancia aquello y yo digo, bueno, yo creo que los dos tenían un poco de razón. Uno como ingeniero y sobre todo metido en este mundo de datos, uno tiene que saber programar. Pero yo siento que los programadores, en líneas generales, solo ven el árbol que tienen enfrente. Y eso puede ser una discusión más larga y nos puede dar para otro capítulo. Si me vas a poner a hablar de programadores, vamos a separar. Por eso, esto puede ser una discusión larga, pero para centrar la pregunta, en todo esto de las bases de datos, yo siempre me he encontrado que los programadores, tú hablaste temprano de los constraints que uno podía poner en la base de datos para garantizar que las reglas de negocio se vieran reflejadas en las bases de datos, pero yo cada vez más, y con el desarrollo de estas aplicaciones web, me encuentro muchos programadores que ven a las bases de datos como simples almacenes de datos, casi tablas planas y toda la lógica de negocio en la capa de programación, que a mí me parece un error. Entonces, ¿por qué tú crees que se dio eso en tu experiencia haciendo implementaciones de sistemas? Yo sigo insistiendo y yo ahí me quedo con lo que nos enseñó Harold, de la importancia de que las reglas de negocio se reflejen en la base de datos, que la base de datos tenga un cierto nivel de inteligencia porque tú separas y le quitas esa capa de responsabilidad a la capa de programación y obligas a que el programador se ciña a ciertas reglas de negocio. Entonces, ¿por qué tú crees, desde tu punto de vista, que los programadores insisten constantemente en que no suceda eso? Bueno, eh, como me advertiste al iniciar y ser un poco concreto y conciso, lo que pasa es que Ok. cuando hablas de programadores, definitivamente uno quiere alargarse y extenderse. Pero en mi experiencia, primero, cuando nosotros estudiamos y todo, todavía creo que las universidades dan este tipo de cátedra, empezamos en un nivel de programación. Tenemos que saber de programar para poder saber el siguiente nivel o poder dar soporte a cualquier aplicación. Eso yo creo que es definitivo. Que tal vez la aplicación esté programada en el lenguaje que nosotros aprendimos, posiblemente, pero la lógica de programar y la lógica de cómo tú programabas definitivamente tienes que aprenderla. Ahora, lo que sí yo he escuchado y lo que sí yo he aprendido es que el programador ya no programa para una base de datos. El mismo programador lo dice. Yo no sé programar para SQL Server. Yo no sé programar para Oracle. Yo no sé programar para DB2. Yo lo que sé utilizar es un framework. Y ahí es donde yo creo que estriba el dilema. El programador actualmente y creo que existe en Internet, y lo pueden buscar, el manifiesto de los programadores, que es el Agile, la programación, ¿no? El último concepto en programación Agile, es en y volviendo al atraso, que si vamos atrás, definitivamente vamos atrás, porque atrás, acuérdate que nosotros programábamos en producción. Exacto. Lo que nosotros implementábamos, ahí le metíamos mano. Ajá. O sea, ¿cuándo empezamos a escuchar nosotros de development, de test de certificación, de que pase esto para acá y entonces lo pruebas y lo vuelves a probar antes de llegar a producción?
perdóname, los primeros 5 o 10 años que uno trabajó hace mucho tiempo, eso no existía. Exactamente. Tú le metías manos directamente a producción. Y el último manifiesto de Agile, de implementación y programación Agile, es justamente eso. Creo el sistema y cuando ya lo tengo suficientemente evolucionado, lo coloco en producción. Cualquier issue lo soluciono en producción. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que los programadores lo que utilizan es un framework. Y el framework, tú le colocas es un conector. Tú vas y conectas ese framework y esa aplicación a la base de datos. Y la base de datos por detrás es SQL, es Oracle. Que hay ciertas funciones que son distintas entre base de datos, sí. Sin embargo, el framework hace la traducción. Y el programador, al solamente usar el framework, pues no está programando por una base de datos específica. No le está sacando provecho a una base de datos específica y por lo tanto, lo que simplemente ves es un acceso de datos. Exacto. En estos días, justamente en estos días me estaban preguntando, ¿cuántas conexiones acepta la base de datos? ¿Cuántas conexiones le pusiste tú al connection pool? Ajá. Ya, o sea, para mí, el dato me lo tienes que dar tú. Yo no te lo tengo que dar a ti. Porque eso sí, eso no lo preguntaban yo creo que hace 20, 30 años. ¿Cuántas conexiones soporta la base de datos? Bueno, mira chicos, si yo calculo la memoria con el CPU y entonces la cantidad de tarjetas de LAN que tenía, esto te da tantas conexiones. No, ahora la base de datos, ¿quién? Es la base de datos que tiene todas las conexiones posibles. Claro, limitadas a la cantidad de procesos que pueda levantar en el sistema operativo, hay otras restricciones, pero ahora mismo es cuántas conexiones tú me vas a lanzar desde el connection pool. Y yo tengo que ajustar la base de datos a eso. No vas a ajustar la aplicación a la base de datos, es la base de datos que se ajuste a la aplicación. Y es por eso que entonces yo creo que los programadores ven que la base de datos le tiran todos los datos ahí. Y eso se ha convertido en un problema, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque las bases de datos que deberían ser transaccionales las convierten en bases de datos históricas. Ajá. Y no les dan la antigüedad al dato, no le hacen el aging. Ajá. Por lo tanto, entonces tú empiezas a implementar soluciones como particiones y tienes 10 años de la base de datos de la tabla de transacciones particionada, pero vuelvo y repito, ¿cuál es tu dato actual? Ajá. Tu dato actual es lo que tú estás procesando en este momento, que es lo que tienes que ser rápido. Y muchas veces tú tocaste un tema que muchas veces yo me he encontrado horrores de bases de datos en donde tienen tablas de operaciones así históricas con más de 10 años de operaciones y ni siquiera particionadas están. Y entonces la respuesta es que esa tabla, una vez un programador me decía, que esa tabla es muy necia. No, la tabla no es necia. La tabla es muy grande y tú no la estás optimizando, no estás haciendo uso óptimo de los recursos. Claro, definitivo. Pero volvemos. Es porque tú mismo lo dijiste. Estamos colocando los datos en base de datos y aunque tengamos un archivo de mejor acceso, como estas otras tecnologías de NoSQL, de almacenamiento columnar o consultas columnares, vamos a llegar al mismo punto. Cuando tengamos cierto tipo de volumen, tenemos acceso rápido. Cuando tenemos cuando ya el volumen crece hasta cierto punto, pues tienes que esperar. ¿Por qué? Porque eventualmente tienes que pasar por el procesamiento y por el IOPS para accesar el dato. Y eso es algo que con las nuevas tecnologías, el DBA tiene que evolucionar y decirle al proveedor de servicio, yo necesito que tú me des el mejor rendimiento y los mejores IOPS, porque mi base de datos necesita este nivel. ¿Qué me ofreces? Muy bien. El tema está en que hay que tener en cuenta, normalmente nos olvidamos, porque eso es lo que hacemos en el cloud, fire and forget, lo dejamos ahí y decimos, la base de datos se está portando lenta. ¿Por qué? Empiezas tú a analizar tu base de datos, empiezas a analizar tu servicio.
hasta que entonces te cansa y le dices al vendor, te abrí un ticket porque mi servicio está lento. Y eventualmente el vendor te va a decir, es que lo que pasa es que en el trasfondo tenemos otros servicios, otros elementos, ocurrió un issue y por lo tanto te afectó a ti. Exactamente. Entonces, que el programador vea que la base de datos es un repositorio, sí, definitivamente. Que estamos transformando o se han transformado muchas bases de datos transaccionales en históricos, eso es porque hay que hacer el mantenimiento, el DBA. Ojo, y es mi opinión, el DBA mantiene o el DBA como infraestructura, porque hay diferentes niveles de DBA, Claro. en mi opinión. Tienes el DBA de infraestructura, tienes el DBA de aplicaciones y tienes un DBA un poco menor de aplicaciones, pero que está más vinculado con las tablas y con la programación que con la aplicación y con el rendimiento de la aplicación. ¿Ok? Esos tres DBA van a evolucionar por la colocación en el cloud. Ahora, el DBA de infraestructura, ¿de qué se encarga? De que la base de datos esté ahí disponible 100%, con el mejor rendimiento y con el mejor acceso. Si te acuerdas cuando nos dijeron, si tú le lanzas basura al sistema, basura te va a dar. Principio GIGO. Exacto. Garbage input, garbage output. Garbage input, garbage out. Exacto. Entonces, sí. Si tú le lanzas basura a la base de datos, pues ok, la base de datos te va a regresar basura. Yo lo que te estoy garantizando, el DBA de infraestructura lo que está garantizando es que la basura se te regrese. Exacto. Y de la mejor forma óptima. Exactamente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que eventualmente tú defines que esto es basura. Tienes que manejar la basura. Y la basura, como toda basura, ¿qué sucede? Se pudre. ¿Qué tienes que hacer con la basura que pudre? Sacarla. Botarla. Entonces, volviendo al punto específico, sí, definitivamente se ve la base de datos como un repositorio, es un repositorio, pero la antigüedad de los datos y la usabilidad de los datos, la utilidad de los datos, es lo que va a permitir que la base de datos tenga un mejor rendimiento o no. Independientemente de que utilice archivos planos, Parquet, todo tiene un volumen. Y la evolución en el cloud es que el volumen no importa. Tú puedes colocar el volumen de datos que tú quieras en el cloud. El dilema es cómo los extraes y a qué costo. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Datos Sueltos. Marco, yo te agradezco muchísimo tu participación. Fue muy, muy enriquecedora para nuestra audiencia. Como siempre, para mí es un gusto conversar contigo de estos temas después de tantos años de amistad y de ser colegas en el área. Después de muchos años de no vernos, nos volvimos a ver ahí en la Isla del Encanto, en mi querida Puerto Rico, donde siempre voy. Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por haber sintonizado este nuevo episodio de Datos Sueltos. Como siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @dataanalítica y @datos sueltos. Marco, si te quieres despedir de la audiencia, adelante. Sí, no, bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad. Espero que lo que haya comentado no cause mayor controversia de las que más que la que hacemos un yo normalmente, pero si tienen alguna consulta, me imagino que la pueden hacer a través del podcast. Un tema, Osmel, que me gustaría conversar contigo, que eventualmente, si me permites, otra nueva oportunidad es la de inteligencia artificial para las bases de datos o la inteligencia artificial y cómo afectaría los datos y el DBA. Seguro te vamos a tener en otro episodio sobre ese tema. Sí, porque eso es un tema de boca, que la que está en boca, de verdad. O sea, todos los días yo estoy escuchando ya el tema de AI en todas las noticias, así que es algo que me gustaría, voy a explorarlo, educarme más para poder entonces compartirlo contigo y con tu audiencia. Definitivamente, muchas gracias por la oportunidad. Feliz de aportar en todo momento que me digas. Y bueno, que espero que hayamos podido aclarar algunas dudas o que todo el mundo quiera
aclarar sus dudas y estamos a la orden. Ok, bueno, muchísimas gracias y a nuestra audiencia, hasta una próxima oportunidad.